Hola, en el video Domina la estructura y el canon de la cabeza humana, aprenderás cómo dibujar la cabeza utilizando la estructura y el canon griego. Aunque puede parecer desafiante al principio, con práctica y dedicación puedes lograr resultados impresionantes. Estas herramientas te ayudarán a representar las proporciones y el volumen de un retrato en un plano bidimensional. Así que no te rindas, sigue adelante y verás cómo tu habilidad en el dibujo mejora día a día. En esta sesión descubriremos cómo aplicar el canon griego para estructurar la cabeza y el rostro en el dibujo de retrato, lo que nos ayudará a lograr proporciones ideales y armónicas en nuestros dibujos. Veremos cómo métodos sencillos como los de Andrew Loomis nos ayudan a dibujar el rostro de cualquier persona. Incluso podemos crear retratos imaginarios. Construcción de la cabeza y rostro. La construcción de la cabeza y el rostro es un tema muy interesante en el dibujo. La cabeza y la cara están compuestas por dos tipos de materiales. El cráneo, que es duro e inamovible, y está cubierto por músculos blandos y flexibles. Dibujar el rostro implica representar en un plano bidimensional las proporciones y el volumen de sus detalles de manera objetiva. El canon griego. La palabra canon proviene de la palabra griega que significa regla o concepto. Es un concepto que institucionaliza y fija normas en un contexto cultural que se extienden a las conductas y acciones. En el arte, el término canon se refiere a un conjunto de reglas que ayudan a representar formas naturales, especialmente la figura humana de manera proporcional. El canon en el rostro. En este punto nos referimos al conjunto de proporciones que nos ayudan a dibujar un rostro estándar con medidas comunes. Sin embargo, esto no significa que todos los rostros tengan estas proporciones o que una persona sea más atractiva si sus rasgos no encajan en este esquema. Los cánones son herramientas que nos ayudan a dibujar un rostro genérico que no se parece a nadie en particular. Son útiles para crear retratos imaginarios y también para comparar las proporciones de una persona real con el esquema y así facilitar el dibujo de retratos reales. Métodos para construir la cabeza y el rostro. Podemos encontrar varios métodos para construir el rostro y establecer un modelo de belleza, desde trabajar con cuadrículas hasta construir un rostro con diferentes formas geométricas. Uno de los más populares para dibujar la cabeza y el rostro es el método Loomis. Según este método, la cruz o punto donde la línea del ceño se cruza con la línea media de la cara es el punto clave de la construcción de toda la cabeza y determina la posición del plano facial o en el ángulo desde el cual veremos el rostro. Acompáñame a la mesa de trabajo para ver lo sencillo que es el método Loomis. Muy bien, ya aquí en la mesa de trabajo vamos a realizar ahora la estructura del rostro para poder ubicar eh, más adelante los elementos del mismo. Entonces vamos a ver cuáles son las líneas estructurales que son necesarias para tener una referencia básica del canon del rostro. Y para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Lápiz, como siempre, puede ser un lápiz HB para que sea mucho más fácil borrar si es que hay algo que corregir. Una goma moldeable y un borrador. Si tienes el lápiz o el borrador de precisión, mucho mejor para tener justamente un borrado con más detalle. Y vamos a agregar a estos elementos que ya hemos estado usando durante todo el curso, vamos a agregar ahora el compás y una regla. Em, Puedes usar estos elementos para poder hacer este ejercicio, pero luego recuerda que lo recomendable es ir practicando las formas circulares y las formas lineales a mano alzada. Pero para este ejercicio y para que tengas claro cuáles son las estructuras y cuál es la referencia en cuanto a las medidas del rostro, podemos utilizar estos materiales. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es con el compás trazar una circunferencia. ¿Ok? Esto, pues tú le vas a dar el tamaño dependiendo ¿no? del tamaño del rostro que quieras dibujar. Yo ya he trazado una circunferencia aquí. La voy a simplemente reforzar. ¿Ok? Entonces, según el esquema de Loomis, él plantea de que el rostro está conformado por una esfera.
Una esfera que luego va a ser modificada con algunas líneas y con algunos cortes para que nos dé la forma del rostro y del cráneo. Pero algunos otros autores manejan esquemas como cuadrados o rectángulos. En esta ocasión vamos a combinar un poco todas estas maneras de dibujar y maneras de abordar el rostro. Y vamos a partir con la esfera, que es el método de Loomis, ¿ok? Y luego con la regla, lo que vamos a hacer es trazar una línea o un eje vertical exactamente a la mitad. Es importante que esté exactamente a la mitad, por eso que pues este primer ejercicio lo puedes hacer con estos materiales. Ya cuando estés un poquito más acostumbrado, lo puedes hacer a mano alzada. Entonces voy a trazar un eje horizontal exactamente a la mitad y este eje lo voy a proyectar hacia abajo, es decir, voy a hacer esta línea más larga hacia abajo. ¿Ok? Me estoy guiando del pequeño punto que dejó el compás para poder determinar, ¿no?, la mitad de la esfera. Entonces, esta esfera o este círculo me está midiendo 7 centímetros al lado derecho y 7 centímetros al lado izquierdo. Este eje vertical va a corresponder a el eje central de la cara. El rostro es una estructura simétrica. em, en general, ¿no es cierto? En líneas generales, nuestro rostro es simétrico. Claro que si vemos un rostro a detalle, vamos a encontrar pequeñas diferencias, ¿no?, o asimetrías. Si tú te ves al espejo, vas a ver que de repente tienes el ojo un poquito más grande que el otro, ¿no? La ceja un poquito más poblada o más arriba que la otra, y así. Esas pequeñas imperfecciones son las que nos hacen más humanos, pero como estamos trabajando a partir de un canon, de un método para dibujar, vamos a hacerlo exactamente simétrico y ya cuando estemos abordando el dibujo, cuando estemos dibujando a un modelo, pues tenemos que observar esas pequeñas diferencias para poderlas agregar y modificar este canon. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos el eje vertical y ahora vamos a hacer un eje horizontal. También exactamente a la mitad de la esfera. No hay que presionar mucho con el lápiz, pues estoy trabajando con un lápiz HB para que no se marque tanto los ejes porque después los vamos a borrar. ¿Ok? Este eje horizontal que se encuentra a la mitad de la esfera va a corresponder a la línea de las cejas. Entonces, vamos a poner aquí al costado, para que tengas esa referencia, una pequeña flecha y aquí cejas. ¿Ok? Significa que los ojos no se encuentran a la mitad de esta estructura. Los ojos se van a encontrar un poco más abajo. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos ya estos dos ejes, vamos ahora a marcar dos ejes verticales adicionales a los costados, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Estos ejes verticales van a corresponder a este corte que le vamos a hacer, este corte imaginario que le vamos a hacer a la esfera, de esta manera, ¿ok? ¿Sí? Porque el rostro no es redondo, ¿cierto? O sea, la estructura de la cabeza no es redonda. De hecho, tenemos los lados achatados. Estos corresponden a los huesos temporales, ¿no?, del cráneo. Entonces, estas dos líneas las vamos a replicar en la parte superior y en la parte inferior. Es decir, la misma medida o distancia que yo he retirado en la esfera, la voy a replicar aquí abajo y la voy a replicar aquí arriba. ¿Ok? Esto lo estoy haciendo al ojo más o menos. Y, y por acá. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, hemos formado ahora un cuadrado. ¿Ok? Por eso que hay algunos autores que en vez de empezar dibujando la esfera, dibujan de frente el cuadrado para poder guiarse y poder estructurar. Aquí estamos haciendo como que una combinación de ambas para ir explicando por qué se colocan estas líneas. ¿Ok?